Lucas 11:1. Vamos a hablar, hermanos, de algo que es muy conocido para nosotros acerca de la oración. Es un tema que constantemente hablamos, es un tema que hemos escuchado por mucho tiempo. Sin embargo, hermanos, con todos los sucesos, acontecimientos que estamos viendo en nuestro alrededor, hermanos, es cuando debemos reforzar nuestros tiempos de oración. Es cuando nosotros necesitamos, hermanos, avivarnos, y es por medio de la oración, amén, que podemos nosotros tener victoria en medio de estas situaciones. Decíamos hace un momento, a veces no nos sentimos listos para irnos. La razón es porque a veces no oramos lo suficiente, no leemos lo suficiente la palabra y por consiguiente no tenemos pues los cambios que Dios quiere en nuestra vida para estar listos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer de la oración un hábito en nuestra vida. Un hábito es algo que no podemos dejar a un lado, lo necesitamos ahora más que nunca. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice: y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Y leemos el Padre Nuestro. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. ¿Sí? Ya hemos aprendido acerca del Padre Nuestro y cómo cada una de las frases tiene mucha profundidad para nosotros, ¿verdad? No es la mera repetición: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ya oré, ¿verdad? Sino cada una de las frases: Padre Nuestro que estás en el cielo, tiene una profundidad, ¿verdad? Es Padre no solamente mío, sino es de todos, y cada una de esas frases tiene una explicación muy profunda para nosotros, pero no lo vamos a ver esta mañana como tema, sino estamos viendo que el Señor Jesucristo estaba, ¿qué? Orando. Y aconteció que estando orando Él en un lugar, ¿sí? Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo para orar? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo oraba. Y como lo vieron, dice uno de sus discípulos, le dijo: enséñanos a orar. Entonces necesitamos aprender a orar. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros oramos, hermanos, nuestra oración debe ser utilizada para alabar a Dios, para agradecer a Dios. Tenemos que utilizar la oración para confesar nuestros pecados, y tenemos que utilizar la oración para interceder por otros. Amén. Jesús nos mostró cómo orar, hermanos. Vamos a Marcos 1:35. Son cosas, hermanos, en esta mañana lo que vamos a ver, muy sencillas, pero que nos van a ayudar si nosotros queremos tener una vida de oración. Sí, hermanos, la oración tiene poder, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen que la oración tiene poder? Amén. La oración tiene poder. Cuando nosotros oramos, estamos honrando a Dios. Y cuando tú oras y honras a Dios, Dios tiene que hacer algo en tu problema, en tu situación, en tu necesidad. Dios no se queda con los brazos cruzados cuando tú lo honras. Tú honras y dice el Señor: aquí hay uno de mis hijos que me está tomando en cuenta. Yo ya sé de su necesidad, ya sé de su problema, pero Él me está tomando en cuenta. Yo voy a hacer algo por Él. Y Dios nos sorprende, hermanos.
Dios nos sorprende. Nunca Dios se queda corto en sus respuestas. Siempre Dios nos da más de lo que hemos pedido y aún más de lo que esperamos. ¿Cuántos somos testimonio de eso? Amén. Él nunca se queda corto en lo que hace por nosotros, hermanos. Siempre nos sorprende. Dice, cuando oramos, Él nos va a sorprender con grandes cosas. Amén. Pero tenemos que honrarlo. Tenemos que tomarlo en cuenta. Marcos 1:35 les dije, ¿verdad? Dice la palabra, y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor Jesús oraba, pero también dice, oraba muy temprano, ¿sí? Luego también oraba en la noche y también oraba toda la noche. ¿Sí, hermanos? A veces comenzamos nuestro día y lo último que hacemos es acordarnos de orar. Pero dice, el Señor apartaba muy de mañana, muy temprano, ¿para qué? Para orar. Él no comenzaba, no hacía algo, sino que había orado. Hermanos, tenemos que confiarle al Señor y ponerle al Señor nuestro día en sus manos. Luego nos acordamos de orar cuando ya tuvimos algún inconveniente en nuestro día. Pero dice, el Señor nos enseña la manera correcta de orar y es muy temprano. O sea, apartar la mañana para orar. ¿Sí, hermanos? Pero no, el Señor no solamente oraba en la mañana, sino también oraba en la noche. Vamos a Lucas 6:12. Lucas 6:12. Este es ABC, hermanos. O sea, lo primerito, lo básico. No es profundo. Seis, 12 dice, y aconteció que en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Decía, el Señor oró muy de temprano, en la noche, pero toda la noche. Hermanos, hemos tenido necesidades, problemas, circunstancias difíciles, ¿sí? ¿Sí, amén? ¿Cuántos de nosotros hemos invertido toda una noche para orar por esa situación? Ay, no, hermana, a las 12 ya no aguanto el sueño, ¿verdad? Y pararme a las 3 de la mañana a orar, ahora toda la noche, ¿sí? Es por eso que no vemos milagros. Es por eso que las cosas no cambian. Es por eso que también nosotros no cambiamos, no podemos cambiar hábitos, no podemos dejar vicios. Y vicios a veces de palabras que decimos, de cosas que hacemos o de actitudes que tenemos, no vicios de borracheras, pero no sea el caso de ninguno de aquí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero ¿por qué no vemos cambios en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en lo que hay a nuestro alrededor? Porque a veces oramos nomás así deprisa. No oramos ni temprano, ni oramos en la noche, y menos una noche. Decía una vez un predicador, yo te desafío, ¿tienes algo que no puedes dejar? ¿Quieres ver un milagro en una persona, en una situación? ¿Quieres que tu familia cambie? Métete una noche a orar por esa situación. ¿Sí, hermanos? Con lloro, con clamor, con rendición al Señor, toda una noche. Pero a veces como cristianos, hermanos, decimos sí oramos, pero oramos 5 minutos, oramos en el carro, oramos por ahí, ¿verdad? Ya en el metro cuando va, pues ya se me olvidó orar, pues ora aquí en el metro. Está bien orar en el metro, está bien orar cuando vas en tu carro, pero la manera en que podemos ver milagros, cambio y transformación en nuestra vida es cuando buscamos al Señor de una manera más profunda. El Señor, Él buscó, ¿verdad?, tener comunión con su Padre en la mañana, en la noche, pero también Él oró toda una noche, ¿sí? Antes había veladas en las iglesias, ¿verdad?, toda la noche. Ustedes tenían veladas, nosotros donde estábamos también, ¿verdad? No sé, los vecinos, la inseguridad, todo eso nos ha cambiado un poco la dinámica, ¿verdad? Pero antes teníamos oraciones de toda la noche, de orar, de clamar, de guerrear,
de considerar la palabra, de aferrarnos a las promesas, y veíamos cambios y hemos visto milagros. Es el tiempo de retomar, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en este tiempo la maldad, todo se va a multiplicar, no va a mejorar. Pero la manera en que nosotros podemos, hermanos, estar listos para la venida del Señor Jesucristo es orando. Si un cristiano no ora, hermanos, ya tiene la mitad de la batalla perdida. La otra mitad la puede ganar con el entendimiento de la palabra, ¿verdad? Sí, hermanos, pero es la oración, hermanos, la que nos ayuda a tener victoria en medio de las situaciones. Entonces, yo lo desafío, yo lo animo, que en ese problema y en esa situación que usted quiere ver cambio, invierta más en oración. Amén. Invierta. Si es necesario toda una noche, está bien. Amén. Vale la pena invertir en oración, porque nosotros vamos a gozar y a disfrutar de la bendición de haber peleado. La palabra de Dios nos da un ejemplo. Y Jacob luchó con el ángel, ¿cuánto tiempo? Toda la noche. Sí, podemos ir a la palabra de Dios, pero conocemos la historia. Jacob quería la bendición de Dios, iba de camino de regreso a enfrentarse con su hermano Esaú, que lo odiaba. Iba con sus hijos, iba con sus esposas, ¿verdad? Y iba ¿qué? Iba a enfrentarse, pero esa noche él peleó con el ángel del Señor, se aferró al ángel del Señor, le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas, no te voy a dejar hasta que me bendigas, no te voy a soltar. Se aferró, estaba aclarando el día, estaba amaneciendo y todavía no recibía bendición. Todavía no recibía bendición. Le dijo, pero no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Suéltame que ya raya el alba, le decía. Ya va a amanecer, me tengo que ir, bendíceme. ¿Sí? Y entonces fue tocado en su muslo, su caminar fue transformado. Cuando se encuentra con Esaú, su hermano, en lugar de pelear y matarlo, lo abraza, lo besa, se perdonan, regresa en paz, en bendición a su tierra. Pero él tuvo que luchar toda una noche buscando una bendición, buscando cambios. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que tener esa actitud de Jacob, de luchar. Sí, hermanos, pero requiere esfuerzo, requiere de desvelarse, requiere de invertir, ¿verdad? Podemos pensar, es que mañana trabajo, es que mañana tengo que hacer, pero cuando nosotros invertimos tiempo en la oración, milagros suceden. Hay necesidades, como pastores lo sabemos, hay necesidades en las familias, hay necesidades por enfermedades, hay necesidades, hijos con los padres, de matrimonios. Eso, hermanos, solamente lo podemos ganar esas batallas cuando nosotros invertimos tiempo en la oración. ¿Te quieres ir en el rapto? Vamos a orar. Vamos a buscar al Señor como Jacob y decirle, Señor, bendíceme, tócame, transfórmame. Señor, que esté listo para tu venida, pero se necesita no solamente de orar en la mañana y en la tarde, en la noche, sino de invertir tiempo en la oración, no importa si es toda una noche guerreando, luchando, buscando a Dios. Sí, hermanos, estamos acostumbrados ahora en este tiempo a las cosas fáciles y rápidas, pero las cosas de Dios, hermanos, son cosas que requieren esfuerzo. ¿Sí? Que Dios nos prueba a ver si realmente queremos. Y que dice, bueno, ya oraste una vez, pero ora otra vez. Sigue rogando, sigue clamando, porque Dios está obrando en ese tiempo en nuestros corazones. Amén. Pero dice que el Señor oró toda la noche. Vamos a Lucas 9:28. Lucas 9:28. ¿Sí lo tienen? Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte para orar. Las porciones anteriores que leímos dice que el Señor subió, ¿qué? Para orar, ¿sí? Solo.
Pero en esta ocasión estamos leyendo que él subió con Pedro, Juan y Jacobo al monte para orar. Hermanos, hay batallas que podemos librar solos. ¿Amén? ¿Sí? Pero hay batallas que necesitamos orar, unirnos en oración con otros. ¿Sí, hermanos? Hay batallas que no vamos a poder nosotros vencer solos, sino que se necesita de orar con otros para poder tener victoria en esas situaciones. El Señor Jesús no fue solitario en su oración, sino también se rodeó de gente para orar. Hermanos, tienes que buscar a alguien que sea de tu confianza, que sea una persona que te pueda ayudar a llevar tu carga. Dice la palabra de Dios: venid a mí los que están cargados, trabajados, que yo os haré que descansar. Amén. Dios promete en un tiempo de nuestro camino que Él sea suficiente para llevar nuestra carga, ¿sí? Ayudarnos. Pero también Él quiere que nosotros haya la hermandad. ¿Sí? Es una palabra que la hermana ha estado mencionando en muchos de los últimos temas, la hermandad. Necesitamos a alguien que nos ayude a llevar la carga. ¿Sí, hermanos? De lo cual, hermanos, dice la palabra de Dios que necesitamos a otros, ¿para qué? Para orar. Usted sabe a quién le puede compartir su carga. Usted sabe con quién puede hablar y decirle: ayúdame a orar por esta situación porque necesito ayuda. ¿Sí, amén? Hemos visto milagros, hermanos, porque aquí, aunque no decimos a detalle muchas de las situaciones, pero oramos. Yo sé que cuando se expone una oración aquí en el frente, hay gente que se compromete y ora. Y por eso hemos visto sanidad en cáncer, hemos visto a gente que ha estado secuestrada y que por la oración la han soltado, ha regresado a casa, porque, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué? Para llevar las cargas. ¿Sí? Porque en la oración no es solamente la oración solitaria, sino se puede hacer con otros hermanos, llevando juntamente una carga. ¿Amén? A veces sentimos que no podemos con las cargas, a veces sentimos que ya no vamos a poder llevar esa carga, pero a lo mejor es que es el momento que necesitas la oración de otra persona. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a si tú sientes la necesidad de que alguien te apoye en oración, pues pídele a Dios sabiduría y te indique quién te puede apoyar. Somos parte de un cuerpo, dice la Escritura, y cuando el cuerpo se duele, ¿verdad? Uno de los miembros se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. ¿Sí, hermanos? Entonces, que podamos como iglesia apoyarnos en la oración. ¿Ha tenido usted que tomar una grande decisión en su vida, hermanos? ¿Sí? Vamos a Lucas 6:12. Estábamos ahí anteriormente. Y aconteció que en aquellos días sus discípulos, leemos del principio. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro, y Andrés su hermano, a Jacobo y Juan y Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás y Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llamaba Celador. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Hasta ahí. Hermanos, el Señor en el versículo 13 y 14, nos dice la palabra que escogió a sus 12 discípulos. ¿Sí? Pero antes, ¿qué hizo él, hermanos? Siendo el Hijo de Dios, iba a escoger a sus 12 discípulos, pero él, antes de escogerlos, ¿qué hizo? Versículo 12. Oró. Y aconteció que en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, por eso dice, cuando fue de día escogió a sus discípulos. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando tenemos que tomar una decisión en nuestra vida? Dice el Señor, pasó toda una noche orando y cuando fue de día escogió a sus discípulos.
¿sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que tomar una decisión? ¿Qué hace, hermanos? ¿Consultamos a Dios? ¿Consultamos a Dios? ¿Sí? Una mañana, una noche, toda una noche. El Señor, antes de tomar una decisión importante, que eran sus 12 discípulos, los 12 que iban a andar con Él, ¿verdad? 12 que le iban a seguir, 12 a los que le iban a enseñar, Él oró. ¿Qué hacemos nosotros cuando te dan una propuesta de trabajo, una propuesta de estudio, cuando tienes que tomar una decisión para tu vida? Qué bueno por los que oran, ¿verdad? Pero, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en toda decisión importante para nuestra vida tenemos que invertir tiempo de orar. Nos equivocamos y al tomar decisiones, pero, hermanos, no podemos dejar una decisión importante así al azar. Tenemos que aprender a ¿qué? A invertir tiempo en la oración, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos han tenido que enfrentar una decisión importante en su vida? A ver. ¿Sí? A todos nos llega la oportunidad de escoger, pero necesitamos, hermanos, aprender a ¿qué? A orar. ¿Sí, hermanos? Decía alguien, ora, 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 ¿verdad? Y tu milagro va a llegar. No nos debemos de cansar de orar, hermanos, sino en toda decisión importante tenemos que aprender a orar. Para un trabajo, para escoger carrera, para el matrimonio, para las decisiones de los hijos. ¿Sí, hermanos? Tenemos que aprender a ¿qué? A orar. Vamos a Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Hay muchos puntos que pudiéramos tocar esta mañana acerca de lo importante que es orar en la toma de decisiones y en situaciones. Lucas 22, ¿sí? Ya vimos, en grandes decisiones tenemos que orar. 39. Lucas, ¿les dije? 22, 39. Vamos a leer. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le seguían. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Hermanos, si aprendemos nosotros a tener una vida de oración, hermanos, vamos a estar listos para cuando venga la tentación, para no caer en la tentación. Sí, hermanos, dice la palabra del Señor que el diablo anda como un ¿qué? León rugiente mirando a quien devorar. El diablo está buscando la oportunidad, hermanos, de hacernos caer en la tentación. Amén. Y aquí la palabra del Señor nos dice que el Señor les dijo, orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Hermanos, la prueba viene, la tentación viene, pero una manera de estar bien parados, guardados para el día de la tentación y de la prueba es orando. Sí, hermanos, hay mucha gente que ora cuando ya está en la prueba, cuando ya está en la tentación, cuando ya cayó en la tentación. Dios perdona, Dios, ¿verdad? Levanta a la persona, pero cuando hay una vida de oración, hermanos, podemos estar firmes en medio de la tentación sin caer en esa tentación, sin pecar en esa tentación. Pero, hermanos, ¿qué hace el diablo? Nos desanima, nos entretiene, ¿para qué? Para orar. Muchas de las cosas que vivimos pudiéramos haberlas evitado si tan solo hubiéramos invertido tiempo en la oración. Muchos dolores de cabeza, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, pudiéramos haber evitado si tan solo escucháramos las palabras del Señor Jesús que nos dice, orad para que no entréis en la tentación. Y sabemos que esa palabra tiene
dos aplicaciones, la tentación, ¿verdad? El pecado, pero también la prueba. Entonces, hermanos, el Señor nos da mandamiento, orad para que no entréis en tentación. Tenemos que aprender, hermanos, a orar antes de que venga la necesidad. ¿Sí, hermanos? Tenemos que aprender a prevenir. Ahora vamos a ver, hermanos, ya vimos un poquito, porque hay mucho más acerca de la oración. Vamos a ver, hermanos, cuando nuestra oración no es escuchada, ¿sí? Vamos a Santiago 4:3. El primer punto que tenemos aquí, hermanos, por la cual a veces nuestras oraciones no son contestadas, es porque oramos con razones incorrectas. Si usted ha estado orando por largo tiempo y Dios no ha contestado su oración, necesita ver a la luz de la palabra del Señor si su oración y su razón de la oración es correcta. Santiago 3:4. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuevamente, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hasta ahí. Entonces, hermanos, podemos estar orando y podemos estar orando de una manera incorrecta. Podemos estar pidiendo, pero podemos estar pidiendo fuera de la voluntad de Dios y por eso no recibimos respuesta. Si usted está pidiendo por algo o por alguien, necesitamos consultar en la palabra de Dios si es la manera correcta en la que estamos pidiendo. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos tenemos tiempo orando por algo? ¿Alguien está orando por algo? Entonces, hermanos, Dios tiene su manera de responder si no y espera. Y a veces es una espera de Dios para llegar en el tiempo oportuno, exacto. Pero también es que a veces nuestros motivos son incorrectos, hermanos, y lo queremos para gloria nuestra o propósito nuestro y no para el Señor. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La segunda cosa, hermanos, es que lo que puede impedir nuestra oración es que podemos estar orando, pero no recibimos respuesta porque estamos en pecado. Salmo 66:18. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyera. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el salmista? Que si en su corazón tuviera iniquidad el Señor, no escucharía, no respondería a su oración. ¿Por qué a veces nuestras oraciones son impedidas, hermanos? Porque tenemos pecados. Y ese puede ser un pecado pequeño, escandaloso, ¿verdad? Pero si nosotros no nos hemos arrepentido de alguna actitud, de algún pecado en nuestro corazón, eso impide nuestra oración. Podemos invertir largo tiempo en la oración, pero si no nos hemos arrepentido, eso impide nuestra oración. ¿Sí, hermanos? El siguiente punto es, hermanos, que para que nuestra oración sea contestada, nosotros necesitamos leer nuestra Biblia. Hay un impedimento para que la oración sea escuchada y es cuando nosotros no hemos abierto nuestra Biblia. Vamos a Proverbios 28. Aquí tenemos la explicación. Proverbios 28. Hemos aprendido que la oración y la palabra cuando se unen, ¿qué producen, hermanos? La oración y la palabra producen vida. Necesitamos de la oración y necesitamos de la palabra para tener vida, para tener respuestas a nuestras oraciones. Proverbios 28, ¿sí? 9. Aquí estamos.
Aquí estoy ya. Proverbios 28:9. Dice la palabra de Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué es aquí a lo que se refiere la ley? La palabra de Dios. Su oración también es que abominable. En otras palabras, su oración no es que recibida. Sí, hermanos, para que nosotros podamos orar y ver una respuesta en nuestra vida, nosotros necesitamos también escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que tener esa unión de la oración con la palabra de Dios que van a producir respuesta en nosotros. Otro punto, hermanos, que hemos oído muy frecuentemente es que Dios, hermanos, cuando nosotros oramos es necesario que creamos que el Señor nos va a responder. La incredulidad es un impedimento. Apunten Santiago 1:6 y 7. Ya no vamos a ir a ese punto. Pero hermanos, dice que tenemos que tener fe cuando nosotros ¿qué? Oramos. Santiago 1:6 y 7. Oras, cree que Dios te va a responder. Amén. Si estás pidiendo con la actitud correcta, si ya te arrepentiste, si has meditado en la palabra de Dios, cree que cuando oras Dios te va a ¿qué? A responder. ¿Sí? Algo que impide nuestra oración también, hermanos, es la hipocresía. Mateo 6:5. Tenemos que ser sinceros cuando oramos. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Leemos. Dice, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, hermanos, aquí habla de que cuando oramos para que otros nos vean, para que otros puedan ver espiritualidad de nosotros, sino dice, ora en ¿qué? En secreto. ¿Cómo tenemos que orar, hermanos? Con toda sencillez. Amén. Con toda sencillez, con toda humildad, y Dios va a contestar esa oración. Porque la oración, hermanos, que Dios escucha, hermanos, es la que proviene de un corazón sincero. Que no quiere quedar bien con el hermano, sino que tiene una necesidad y lo que quiere es tocar el borde del manto del Señor. Una mujer con necesidad dijo, si tocare tan solo el borde del manto del Señor, seré sanada. Entonces, hermanos, es quitarnos toda apariencia, toda fachada y correr en lo secreto y decirle, Señor, aquí estoy con toda sinceridad, con toda honestidad, necesitado de ti. Y cuando tenemos esa humildad de buscar al Señor, hermanos, Dios responde la oración. Amén. Otra situación, hermanos, que impide nuestra oración es la falta de perdón. Marcos 11:25 y Mateo 5:25 nos dice esto. Hermanos, dice, si tú traes una ofrenda, pero no estás a cuentas, tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, regresa y reconcíliate. Una cosa, hermanos, que impide que nuestra oración sea contestada, hermanos, es la falta de perdón. Marcos 11:25 y Mateo 5:23, creo que les dije 25, ¿verdad? Pero es Mateo 5:23 al 26, rectifico. ¿Sí, hermanos? La falta de perdón, hermanos, es algo que nos impide a nosotros que orar y tener respuesta. Vamos todos a 1 de Pedro 3, 1 al 7. Con esta cita terminamos. 1 de Pedro 3, 1 al 7. Entonces, para tener una oración efectiva, hermanos, nosotros tenemos que considerar estos puntos. 1 de Pedro 3, 1 al 7.
Leemos y ahorita explicamos. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres. Considerando vuestra casta conversación, que es en temor de Dios, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello, ni atavío de oro, ni con postura de ropas, sino en el hombre del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y apacible, lo cual es de grande estima delante del Señor. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Dijimos hasta el 7, ¿verdad? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotros sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos semejantes, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestra oración no sean impedidas. Y aquí hay un punto importante, ¿verdad? Que es, habla de la mujer y habla del varón, ¿sí? Pero ¿qué dice? Que que las mujeres estén sujetas, en armonía, en buen testimonio, ¿verdad? Y los hombres también, ¿qué? Amen a sus esposas, ¿verdad? Y obedezcan al Señor. Una de las cosas que a veces, hermanos, pasa en el matrimonio, y ahorita pues los jóvenes subieron, algunos están aquí, pero una de las cosas, hermanos, que también a veces impide las oraciones en las familias es el matrimonio, la pareja. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra del Señor que cordón de 3 dobleces no fácil se rompe. Uno es el esposo, ¿verdad? La esposa, y el más importante, que es Dios. ¿Sí, hermanos? Hay poder cuando dos se unen para orar. Hay un poder, hay una virtud cuando ora una mujer. Hay poder, hay virtud, cosas suceden cuando ora un hombre. Pero cuando un matrimonio se une para orar, hermanos, es doble fuerza, doble bendición, hermanos, donde el Señor hace grandes cosas y maravillas. Es un punto, decía, aquí están ahorita solteros, bueno, tómenlo para cuando se casen, ¿verdad? Pero los matrimonios que estamos aquí, hermanos, hay algo que impide que veamos nosotros transformación, milagros en nuestras casas, y es a veces los desacuerdos que hay dentro de la pareja. Es necesario que en este tiempo, hermanos, nosotros nos levantemos como matrimonios para luchar por nuestros hijos, por nuestras familias, hermanos, para que este lugar sea un lugar de bendición. Pero el diablo no duerme, ¿verdad? Mete situaciones, pensamientos en la mujer, en el hombre, para separarlos, para dividirlos, para deshacer, para romper la comunión, la unidad, hermanos. Y entonces cuando el hombre se acerca por su lado a orar y la mujer por su lado a orar, no dice, hay algo que impide que esa oración sea levantada. Dice aquí, entonces las mujeres estén sujetas y den honras a sus maridos, pero los hombres también, ¿verdad? Sujetando al Señor, traten bien a sus esposas de tal manera para que se puedan llevar bien, para que pueda haber unidad, para que pueda haber armonía, y entonces nada impida que sus oraciones. Nada, dice, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces, hay un montón de puntos, hermanos, que podemos ver, que podemos analizar, que pueden impedir nuestra oración. Ahorita estamos tomando estos pocos, pero son cosas que nosotros vivimos a diario, hermanos. A diario alguien nos ofende y tenemos que perdonar. A diario hay inconvenientes en el matrimonio que tenemos que resolver. Hermanos, a diario fallamos, que cosas que tenemos que arrepentirnos. ¿Amén? ¿Sí? Porque eso no impida nuestra oración. Para que podamos ver milagros, para que podamos ver cambios y transformaciones en nuestra vida. Y es tiempo, hermanos, de invertir tiempo en la oración. ¿Sí, hermanos? Hemos visto el poder de Dios manifestarse cuando alguien se decide a honrar a Dios en oración. ¿Qué situación tienes en tu vida ahorita? ¿Sí?
es nuestra oportunidad para invertir en la oración. ¿Qué obstáculo, qué enfermedad, qué dificultad, qué hábito, qué desafío tienes frente a ti? La respuesta es la oración. Pero no es una oración jaculatoria como nos ha enseñado el pastor, ¿verdad? Que ahorita, ay Señor, ayúdame en este cáncer. No, es una inversión de buscar al Señor y como Jacob, abrazarnos y decirle, Señor, no te voy a soltar hasta que no hagas algo en esta situación y en este problema. Póngase de pie en esta hora y yo le voy a rogar en el nombre del Señor que usted traiga a su memoria alguna situación, algún problema. Oramos por muchas cosas en general, ¿no es cierto? Te ruego por mi abuelita, te ruego por el trabajo, te ruego por esto, pero una cosa en específico. Vamos a tomar una cosa en específico y vamos a decirle, Señor, ayúdame a que en esta situación yo pueda ver un milagro. Esposo, hijos, hábitos que tenemos, es nuestra oportunidad en esta mañana de poder venir y decirle, Señor, cámbiame y ayúdame a buscarte de tal manera que pueda haber cambio y transformación en mi vida. Solamente, hermanos, los cristianos que dejan de ser ordinarios, que van más allá, son los que ven milagros. ¿Cuántos cristianos extraordinarios habrá en este lugar que puedan en esta mañana tomar el desafío de decir, ya no quiero esta situación en casa, ya no quiero esta situación en mi matrimonio, ya no quiero esta situación dentro de mi corazón, con esto que pienso, con esto que hoy voy a buscar y voy a dar el extra? Porque dijimos, cristiano extraordinario no es el que tiene grandes talentos, sino el cristiano extraordinario es aquel que está dispuesto a dar siempre el extra. Vamos en esta mañana y ponga algo en su corazón que le gustaría en su vida que fuera diferente. ¿Ya lo tiene? Algo de lo que ya se ha cansado en su familia, en su propio corazón. ¿Por qué no poder venir en esta mañana y decirle, Señor, yo no puedo? Pero tú sí puedes, hazlo. Padre, en esta mañana, Señor, damos gracias porque, Señor, es un tema que siempre escuchamos. Es un tema del cual tenemos bastante conocimiento, Señor, entendimiento. Pero ayúdanos, Señor, a practicarlo. Señor, hay cosas que tú quieres responder en nuestra vida, tú quieres obrar, pero solamente la oración puede mover tu mano, Señor. Solamente tu mano, Señor, puede moverse en favor nuestro. Y es a través de la oración que podemos tocar tu corazón y podemos tocar tu mano, Señor. Mira lo que está dentro de nuestro corazón, que necesita ser transformado, que necesita ser cambiado. Mira, Señor, lo que está en mi familia, Señor, que tiene atados tal vez a nuestros familiares. Señor, tú puedes romper toda cadena, toda atadura. Mira, Señor, lo que hay tal vez en los matrimonios, Señor. Levanta, Señor, levanta los matrimonios en esta iglesia. Levanta, Señor, a los matrimonios. Une a las parejas, Señor. Une al esposo con la esposa, Señor, de tal manera que ninguna oración sea impedida, Señor. Que puedan juntos pelear por su familia, guerrear por sus hijos, Señor. Señor, levanta en este lugar oración. Levanta nuestros corazones esta decisión para clamar a ti, Señor. Tú ya sabes lo que hace falta en nuestra vida, Señor. Pero tú quieres ver la disposición de nuestro corazón para cambiar, para hacer la diferencia. Ayúdanos a ser como Jacob, Señor, que luchó.
Levanta tu voz, hermano, en esta mañana. Levanta tu clamor. Y sea que le digas, cámbiame, Señor. O ayúdame, Señor, en esa necesidad. El Señor está aquí. Muéstranos en esta mañana, Señor. Muéstranos en esta mañana lo que está impidiendo en nuestra vida. Muéstranos lo que nos está impidiendo en esta mañana, Señor. Tener la batalla ganada, Señor. Tú ya venciste, Jesús. Ayúdanos a tomar esa victoria. Mueve nuestro corazón para orar. Mueve nuestro corazón para orar. Muévenos a buscar tu rostro, Señor. En nuestras casas, Señor, con otros. Mueve nuestro corazón, Señor, para buscarte, Señor. Aquí en la iglesia, en oración.